Hola, te damos la más cordial bienvenida a este espacio que hemos llamado Confra Colina en línea. Un video que puedes compartir con tus amigos y familiares. Esperamos que disfrutes este tiempo al máximo, ya que juntos adoraremos y alabaremos al Señor. También escucharemos sobre actividades que vienen y escucharemos juntos de la palabra de Dios. Te animamos para que lo disfrutes al máximo. Bienvenido a Confra Colina en línea. Buenos días a todos, bienvenidos a este tiempo de adoración. ¿Qué les parece si empezamos cerrando nuestros ojos, dándole gracias a nuestro Señor, a nuestro Padre, a nuestro Dios? Señor, gracias por este nuevo día, Señor, que nos regalas. Gracias Señor, por tu amor incondicional. Gracias por tu perdón, por tu salvación, Señor. Gracias por todo lo que nos das, porque eres fiel, Señor. Te pedimos que nos perdones. Te pedimos que si hay cosas en nuestro corazón que nos están separando de ti, Señor, por favor quítalas, por favor háblanos, confróntanos, ayúdanos, Señor, a buscarte de verdad de corazón y de una manera genuina, Señor. Queremos que de verdad nuestra alabanza, nuestro canto, en realidad sea mucho más que solamente hablar con nuestras voces como tal, Señor. Queremos que nuestra forma de actuar, que nuestra forma de pensar, de vivir, Señor, en verdad te reflejen y en verdad te honren, que eso también te dé alabanza, Señor. Queremos empezar este tiempo de adoración, de verdad poniendo nuestro corazón en tus manos, poniendo nuestras familias, nuestros hogares, nuestros trabajos, Señor. Cada cosa que tú conoces, Señor, que estamos viviendo, queremos pedir que tú llenes de bendición, Señor, llenes de confianza y de tranquilidad nuestro corazón. Ponemos, Señor, cada una de esas preocupaciones, cada uno de esos temores, de esas ansiedades, de esas angustias, Señor, de esas incertidumbres en tus manos. Y queremos decirte que en verdad te amamos, que en verdad confiamos en ti y que esperamos, Señor, con toda seguridad en tu grandioso amor. Gracias, Señor, por este tiempo. Y yo te pido para que trabajes en cada uno de los corazones que están viendo este video. Estamos en este servicio, Señor. Amén. Hoy tengo vida y esperanza, pues siento tu amor. Apareció tu eterna gracia y me dio salvación. Sé que no merecía nada, mas tu perdón llegó. Mi corazón es tu morada y ahora tu hijo soy. He vuelto a empezar, todo dejo atrás. Tu amor me dio alegría y nueva vida. Tu amor cambió mi tristeza y ahora hay fiesta. Cristo Jesús, eres mi alegría. Por tu amor vivo hoy. Sé que no merecía nada, mas tu perdón llegó. Mi corazón es tu morada y ahora tu hijo soy. He vuelto a empezar, todo dejo atrás. Tu amor me dio alegría y nueva vida. Tu amor cambió mi tristeza y ahora hay
fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. 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 Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres Señor, eres Señor, eres fiel. Gracias, Señor, queremos dar por
por tu salvación. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro servicio de domingo de la Confraternidad Colina en línea. Estamos en esta serie de predicaciones que pretende dar algunas herramientas prácticas para esos cambios que tú y yo queremos en este año, y más importante, aquellos que tenemos una relación con Jesús, los cambios que Él quiere ver en nuestra vida. Permítame orar brevemente en el día de hoy. Señor nuestro, gracias por tu presencia aquí, tu presencia en cada hogar. Te rogamos que tú sigas haciendo esa transformación en nuestras vidas, que este año puedan ocurrir esos grandes cambios que necesitamos, no simplemente por cambiar, sino para parecernos a ti. Señor, te pido y te pedimos que quites todos los obstáculos que se presentan para nuestro cambio. Ayúdanos a ser diligentes, a tener esperanza, a tener fe. Y Señor, ayúdanos a confiar en ti y sobre todo a ser de respaldo para el cambio de otras personas. En tu nombre oramos, dándote gracias. Amén y amén. A propósito, el próximo domingo, 24, continuaremos con nuestros servicios solamente en línea. Depende de lo que se evalúe en la situación de Bogotá en esta semana y hacia finales, pues estaremos informando si el 31 tendremos ya presencialidad y virtualidad o si seguimos en este esquema de solamente en línea. Muy bien, bienvenidos a este tiempo y hoy tenemos nuestro segundo principio que nos ayuda en la tarea del cambio. Y quisiera proponerles un juego mental. Lástima que no están aquí presentes en la iglesia en el día de hoy, pero vamos en el día de hoy a que me acompañen a este juego. Y tal vez me va a ayudar allí Daniel, que está detrás de la cámara. Pero lo podemos hacer todos en casa, porque es un juego mental. Vamos a repetir mentalmente, por favor, quiero concentración a todos, esta palabra varias veces. Eche, 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 eche. Ahí le repetimos 4 veces. Otra vez. Eche, 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 eche. Tal vez un poquito más largo esta vez, pero seguimos concentrados ahí. Eche, 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 eche. Ahora un poquito más rápido. Eche, 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 eche. Otra vez. Eche, 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 eche. Eso quiere decir que las vacas cuando tienen sed, ¿toman? Bueno, vamos a ver cuántos de ustedes en su mente pensaron leche. Es un juego mental. Bueno, algunos de pronto son superdotados y entonces dijeron agua. Pero la idea es que nuestra mente es fácilmente engañable. Y hoy vamos a hablar de eso, de cómo nuestra mente se engaña. Y nuestros pensamientos pueden afectar nuestro comportamiento. Vimos, básicamente desde hace 8 días, que un gran cambio, ese cambio que tú y yo queremos experimentar este año, es más que un hábito, es una calidad de vida diferente. Esperamos que los cambios que tú y yo tengamos, que tenga esta comunidad, de una calidad de vida diferente. Como se dice en el día de hoy, vivir a otro nivel para poder experimentar esa plenitud espiritual, la plenitud de la presencia de Dios en nuestra vida. Y veíamos hace 8 días que un
un elemento, una herramienta, una actitud que nos ayuda a ese cambio es tener una actitud de descontento. De decir, bueno, listo, ya esto es suficiente, no más con este comportamiento en mi vida, este año se va a acabar, terminar, ya no se trata de culpar a otros, sino tener el firme propósito de decir, bueno, no, ya no más este asunto de decir groserías a todo tiempo, ya no más el asunto de la deuda, ya no más, en fin. Tomar esa decisión antes de que toquemos fondo en alguna de estas áreas. Pero más importante, también veíamos hace 8 días, que no es solamente lo que nosotros estemos descontentos de nuestro comportamiento, sino aún más importante, que espero que lo hayan podido hacer esta semana, orar y meditar qué es lo que Dios, el Señor, está más descontento y este año quiere cambiar en nuestra vida. Y tener claro y haber anotado, este año el Señor está descontento con, no sé, mi forma de leer la Biblia, con mi forma de, no sé, de ayudar a las personas necesitadas, y quiere cambiar esto. Debemos ser claros en esto. Y decimos que esa palabra descontento a veces hasta nos tiene que doler. Como anotaba un autor cristiano, este dolor del no cambio, el dolor de permanecer igual, tiene que ser mayor al dolor que va a producir ese cambio. Hoy vamos a ver el segundo elemento que es necesario o que nos ayuda para cambiar. Un gran cambio requiere que eliminemos nuestras creencias limitantes. Eliminar nuestras creencias limitantes. Segundo principio. Hay muchas creencias que nos hacen dar respuestas equivocadas a los desafíos de nuestra vida, a los desafíos de nuestra cotidianidad, desafíos diarios. Por ejemplo, es como un amigo que tengo. Él es una persona joven, más o menos unos 30 años. Él trabaja con su padre en un negocio familiar muy exitoso, pero es algo que hablábamos con él, con este joven, que no está muy contento con el tipo de negocio. Él sí le gusta el emprendimiento, pero tal vez no es el área donde él siente que quiere dedicar su vida. Y yo le planteé la posibilidad de que él montara su propio negocio. No era necesariamente que estuviera indispuesto o que estuviera aburrido con su papá, pero él busca otras cosas. Sin embargo, entonces él me decía, no, es que mi papá es muy exitoso. Y él me decía, es que yo no soy lo suficientemente listo para los negocios como es mi papá. No, es que yo si me meto a un negocio nuevo, yo no tengo los contactos suficientes que tiene mi papá. Yo no tengo los recursos que maneja la empresa en el día de hoy, etcétera, etcétera, etcétera. No tengo el tiempo, no tengo los contactos. O como es el caso de algunos amigos, yo me incluyo en ese grupo, con respecto al hecho de escribir un libro. No sé, siempre he pensado que no escribo bien, que eso es como difícil. Me dan ganas como, sí, tengo muchas cosas que contar, pero digo, pues yo no soy tan creativo para la parte de la escritura, etcétera, etcétera. Encontramos otras personas, escuchaba hace poco a un caballero ya mayor y dice, bueno, yo quisiera este año cambiar y encontrar que alguien realmente me ame de verdad, una mujer que me ame de verdad. Yo le dije, listo, ¿y por qué no? Dice, no, es que, ¿será que alguien me puede amar a mí ya a esta edad? Y eso que no es una persona tan mayor, es un pelado como de 60. O dice, no, es que con el trabajo que tengo, yo no soy el tipo más pinta del mundo, etcétera, etcétera. Una creencia limitante es un pensamiento o idea que te mantiene anclado donde estás y no te permite cambiar.
Repito, una creencia limitante es un pensamiento o una idea que te mantiene ahí donde estás y dificulta tu realidad de cambio. Generalmente nos comparamos con otras personas, yo no tengo la experiencia, etcétera, etcétera. En la Biblia hay muchos casos de siervos de Dios que hicieron, cuando uno lee toda su historia, hicieron un gran papel, pero tuvieron muchas como dificultades en reconocer ese llamado y esas capacidades que Dios sí veía en ellos. Dos de estos grandes hombres en el Antiguo Testamento. Uno es Jeremías, un joven profeta cuando el Señor lo llama en Jeremías 1, 4, 6. Miren lo que describe la palabra del Señor. Jeremías 1, 4, 6. La palabra del Señor vino a mí. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Esto lo decía el Señor. Y miren la respuesta de Jeremías. Yo le respondí, Señor mi Dios, soy joven y no sé hablar. ¿Identifican? ¿Ven? Dios mismo estaba hablándole, pero él viene esa creencia limitante. No fue el único. Creo que casi todos los grandes héroes del Antiguo y Nuevo Testamento tuvieron en algún momento este problema. Por eso hay que reconocerlo. Moisés, al comienzo, cuando el Señor lo estaba llamando, ya era un hombre maduro, lo estaba llamando para liberar al pueblo de Israel. En Éxodo 4:10, cuando el Señor lo llama, miren lo que ocurre. Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, objetó Moisés. Y esto no es algo que haya comenzado ayer, ni anteayer, ni hoy que te diriges a este servidor tuyo. Francamente, dice Moisés, me cuesta mucho trabajo hablar. ¿Cuál es esa creencia limitante que funciona para ti como una especie de cárcel, como una celda en una cárcel más bien, que no te deja realmente desarrollar lo que tal vez has soñado, o más importante, lo que el Señor tiene para tu vida? Esas creencias limitantes funcionan para nuestras metas y nuestras realidades de cambio como una celda de una cárcel. ¿De dónde vienen esas creencias limitantes? Pues en el día de hoy, las noticias y las redes sociales, una gran fuente de esas ideas. Escuchaba a una persona, a un amigo que está haciendo cambios en su vida, en su trabajo, y bueno, va a lanzar su propio negocio, pero dice, no sé. Todas las noticias, el Señor me ha animado a eso, pero todas las noticias y en las redes sociales no escucho sino esta palabra: no es momento de hacer nuevos negocios. A veces esas ideas, esas creencias limitantes vienen de nuestros amigos. Sí, nos quieren, nos aprecian, pero pues, o como me decía un amigo, que realmente considero mi amigo, me decía, mire Juan Carlos, yo tengo que decirte la verdad. Usted no está listo y hecho para esto o aquello. A veces son los amigos, que de pronto sí nos conocen, pero siembran en nosotros esas ideas que tal vez son producto de sus propias limitaciones, no de las nuestras. Uno de los grandes escenarios o ambientes donde se generan nuestras creencias limitantes es la familia. Ahí esas sí son bien profundas. Yo escucho mucho que se habla de cadenas generacionales y miren, queridos amigos, a veces más que reprender y orar al enemigo, que está bien, que rompa el Señor todas esas cadenas generacionales, creo que lo que hay que identificar son esas creencias limitantes que se transmiten de familia en familia. Es
Se han hecho estudios sociológicos donde muestran que esas creencias limitantes son tan importantes y son tan marcadas que se ven muy claramente hasta, y no solamente una, sino dos, 10 de estas creencias se ven que se transmiten familia tras familia, generación tras generación. Puede ser con lenguaje diferente, pero en el fondo la misma creencia. ¿Cuántas cosas en nuestra familia, por el ambiente, por las cosas que se decían, nos están limitando en el día de hoy? Esas ideas que por ahora no hemos podido desechar. Otra fuente de esas creencias limitantes son fracasos o errores pasados. Esa persona que perdió un año en el colegio por cualquier causa y se siente que es incapaz de enfrentar la vida universitaria, etcétera, que tuvo un problema en el matrimonio anterior y siente que no sabe, que quién sabe si realmente lo va a poder sacar adelante, o alguien que tuvo un fracaso en un deporte y entonces ya considera que no, definitivamente no es una persona para el deporte, etcétera, etcétera. El experto en liderazgo Michael Hyatt decía con respecto a esto de las creencias limitantes lo siguiente: una creencia limitante es un malentendido del presente que perjudica tu futuro. Me parece interesante esa definición. Una creencia limitante es un malentendido del presente que perjudica tu futuro. Este hombre escribe mucho en liderazgo cristiano, excelente autor. Si no cambiamos y no desarrollamos, no desarrollaremos ese potencial que Dios tiene para nuestra vida. Todos necesitamos algún cambio. Y este año estamos esperando un gran cambio en muchas áreas. ¿Qué es lo que en mi vida o en tu vida necesitas eliminar, sacar? ¿Qué creencias limitantes debes identificar y sacarlas? ¿Se acuerdan de nuestro personaje hace 8 días, Nehemías? Que tuvo ese gran descontento y dijo: un momentico, ¿cómo puede ser que el pueblo de Israel no haya podido reconstruir los muros de Jerusalén? Empezó esa tarea, un excelente líder, y empezó la tarea de reconstrucción. Y ahí empezaron la oposición y las creencias limitantes. Nehemías la reconoció y tuvo que actuar. Miren lo que estaba ocurriendo cuando el muro ya estaba empezando a funcionar, a ser reconstruido. Mucho trabajo, sí. Nehemías 4, 10 al 12 dice: la gente que estaba ayudando ahí, miren lo que decía. Por su parte, la gente de Judá decía: los cargadores desfallecen, pues son muchos los escombros. No vamos a poder reconstruir esta muralla. Y nuestros enemigos maquinaban: les caeremos por sorpresa y los mataremos. Así haremos que la obra se suspenda. Algunos de los judíos que vivían cerca de ellos venían constantemente y nos advertían: los van a atacar por todos los lados. Yo diría que no solamente hay que tener un descontento, como veíamos hace 8 días, sino hay que reconocer cuáles son esas creencias limitantes. Más adelante voy a mencionar el pasaje donde Nehemías reconoce y quita de una vez por todas esas creencias limitantes. Ahora es importante preguntarte a ti: ¿cuál es tu creencia limitante que te está impidiendo ese gran cambio para este año? ¿Cuál es? Y en el bosquejo, ahí hay un espacio para que ahora mismo o más tarde, ojalá hoy mismo, puedas colocar cuáles son esas 1 o 2 de esas creencias. Ahí deje un espacio donde dice: no puedo esto porque creo esto. Ay, yo no sé cómo es eso, cómo así, yo no he pensado mucho. Otra forma de hacerlo es: ¿cuál es la historia que te cuentas a ti mismo
a la hora de cambiar esa área que quieres cambiar? ¿Cuál es el rollo, la historia, la película que siempre te cuentas? Como una persona que está queriendo cambiar, pues ponerse en forma este año y dice, pero es que el problema es que no me gustan los vegetales y no me gusta hacer ejercicio. ¿Ven? Hay que empezar a identificar. No puedo, ¿qué? ¿Por qué no puedes tener una mejor comunicación con tu esposa? Porque, no sé cuál es. Leer la Biblia durante todo el año. ¿Por qué no puedes compartir de Jesús? Ay, no, es que una persona me decía, no, es que yo no hablo de Jesús, más bien que vean mi testimonio, porque es que cuando uno habla de Jesús, ¿qué tal que le hagan preguntas que yo no sé? Etcétera, etcétera. O ese libro que has querido escribir. Entonces dicen, no, pues que ahorita no tengo tiempo, hay mucho trabajo en la iglesia, etcétera, etcétera. Varias cosas para concluir en el día de hoy. Primero hay que identificar esa creencia limitante, escribirla. Es que a veces es difícil identificarla, no porque no la tengamos, sino porque nos hemos hecho amigos de ella. Parece que forman parte de nuestra esencia y no lo es. Miren, si no tiene ni idea por dónde van tus creencias, pregúntele a su cónyuge. Generalmente ellos saben, él o ella sabe por dónde van. O algún amigo cercano en la comunidad donde estás. Ojalá puedas tener a alguien. Pero identifica, escríbela claramente. ¿Cuál es esa historia que siempre cuentas que no has podido superar y que este año sí se debe superar? En segundo lugar, comprende que esa creencia, esa historia es tu verdad, pero no es la verdad. Eso que nosotros nos repetimos, nos decimos, es tu verdad, pero realmente no es la verdad objetiva. Es una opinión de tu realidad. En muchos casos, nosotros tenemos muchos errores de esas opiniones de nuestra propia realidad. Y el problema es que nuestro comportamiento entonces refleja esas opiniones que tenemos. Una iglesia, una comunidad que tuvo muchos problemas, tenía muchas creencias limitantes y una percepción muy errada de la fe cristiana, era la iglesia en Corinto. El apóstol Pablo escribió inclusive varias cartas a la iglesia en Corinto, registradas en el Nuevo Testamento. Era una iglesia que tenía muchos problemas para esto. Por eso, varias veces en las cartas escritas a esta iglesia, el apóstol tenía que reforzar y poner la verdad cristiana, la verdad de la palabra, frente a todas esas creencias que tenían con respecto a la fe y cómo vivir adecuadamente la fe. Por ejemplo, en 1 Corintios 6:11 dice, y eso eran algunos de ustedes, hablando de que eran ladrones, sinvergüenzas, todo eso, decir, sí, bueno, eso eran ustedes, pero eso era antes de conocer a Jesús. Pero ya han sido lavados, dice en el verso 11, ya han sido santificados por la presencia de Jesús, obviamente. Ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Varias veces, y a veces tú y yo necesitamos este pasaje. Comprende, esa verdad que tú te has creído no necesariamente es la verdad objetiva, pensándolo ahí desde el punto de vista espiritual. Una cosa que quiero aclarar con respecto a esto es que el enemigo Satanás no tiene tanto poder como a veces decimos los cristianos. Esa es otra creencia limitante. No es que el enemigo pone esto, es que el enemigo lee mi mente y pone eso. A ver, Satanás no puede leer nuestra mente. El tipo no es tan duro. El Señor sí, pero Satanás no.
Satanás no es que mete todas esas cosas ahí en nuestra mente, no, si no se lo permitimos. Ahora, si te metes en cosas ahí raras, ahí, bueno, eso es otra cosa. Pero Satanás no tiene ese poder. Lo que sí hace Satanás, y quiero que escuchen esto, es que utiliza todas esas creencias limitantes para tratar de afectarte a ti. Para tratar de que esa mentira se quede grabada con más fuerza en tu vida. Ah, tú no puedes hacer esto. No, con esa vida que has tenido, no, eso no hay cambio para este año. ¿A qué horas este año usted va a poder hacer esto con sus hijos, etcétera, etcétera? Satanás es el que está allí utilizando, ojo, utiliza estas creencias limitantes para limitarte a ti. No tienes lo necesario para ejercer ese ministerio, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener claro que muchas de esas creencias limitantes es una verdad, es una apreciación de nuestra realidad, pero no es la verdad. En tercer lugar, obviamente hay que reemplazar las creencias limitantes con la verdad liberadora. Esto es algo que de una forma muy general el apóstol Pablo hacía constantemente. Constantemente, la mayoría de las cartas en el Nuevo Testamento que él escribió, él lo que hacía era decir, miren, no crean esto, no se dejen convencer de esto. La verdad de la fe cristiana es esta. Por eso es importante estar constantemente en contacto con la palabra de Dios para reemplazar esas ideas que hemos escuchado a veces en la iglesia, pero que no forman parte del texto bíblico. Por ejemplo, algunos problemas que estaban ocurriendo en la iglesia en Éfeso, el apóstol Pablo tuvo que escribir esta verdad. Efesios 5:8. Este es un buen texto también para memorizar. Dice, porque ustedes antes eran oscuridad. Tremendo. Me parece, este texto yo no me había fijado que no solamente estaban, no dice eso, dice eran oscuridad. Muy interesante. Pero ahora son luz en el Señor. Vivan entonces como hijos de luz. La luz aquí es sinónimo de vida, gozo, paz, seguridad, esperanza. Esta es una verdad tremendamente liberadora para aquellos cristianos y para nosotros en el día de hoy. Porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de la luz. Volvamos a nuestro texto de Nehemías. ¿Se acuerdan? Cuando todo el pueblo estaba desanimándose, metiéndose todas esas creencias negativas y erradas y que les estaban atrapando en su mente. Miren, Nehemías la identifica en el capítulo 4 y de una vez por todas menciona la verdad al respecto. Nehemías 4:14 dice, luego de examinar la situación, todas las quejas que traían, todas las cosas que la gente estaba diciendo, me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo, no les tengan miedo, acuérdense del Señor, que es grande y terrible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, y por sus esposas y por sus hogares. ¿Ven lo que hizo Nehemías? Cuando están todos aplanchados y que los asustados, un momentico, acuérdense primero quién es el Señor. Y en segundo lugar, pues hombre, ¿por qué lo están haciendo? Ustedes no están construyendo este muro simplemente para alguien, para sus propias familias. Entonces, pilas. ¿Qué hicieron? Inmediatamente se pusieron a la acción y terminaron prontamente de reconstruir el muro. Lo cual es el cuarto momento en cómo cambiar esas creencias limitantes. Es actuar. Ellos no se quedaron diciendo, sí, qué lindo es el Señor realmente. El Señor en su palabra dice eso. Dice, bueno, si eso es así, entonces actuemos. Y empezaron y continuaron hasta terminar la reconstrucción del muro. Es necesario ver que tal vez esa verdad
que te has querido creer es una mentira y que tienes que reemplazarla por la verdad bíblica, pero también tienes que actuar. Porque se entiende en la ciencia del comportamiento humano claramente. La acción crea una experiencia y la experiencia afirma una verdad. Por eso hay que ponerse, no solamente quedarnos pensando, anotando en un papelito esta semana qué es lo que debemos cambiar en nuestra vida, nuestras creencias limitantes, etcétera, sino acción, acción, ¿qué vamos a hacer? ¿Tienes problemas con el manejo del dinero, el presupuesto? Bueno, consigue a alguien, algún compañero, algún amigo, alguien que te asesore para establecer un presupuesto. Hay varios cursos de mayordomía financiera. Haz algo. No soy bueno con la gente, me decía una persona que le estaba animando a tener un grupo pequeño. No, es que yo no soy bueno con la gente. Bueno, entonces, ¿qué vas a hacer? Pues hay varios libros de liderazgo, varios principios que están en la palabra, de cómo obrar con la gente. Hablemos de lo que el Espíritu Santo puede producir en un individuo, etcétera, etcétera. Acción. En este año, espero de verdad que ocurran grandes cambios, que nos lleven a todos a una nueva forma de vivir y de experimentar la fe en Cristo. Que nos ayudan el tener claro ese descontento que el Señor pone en nuestro corazón. Esa área que no, ya, suficiente. Ya debe ser eliminada en nuestra vida. Tenemos que identificar esas creencias limitantes. En 8 días veremos otro principio que nos va a ayudar en este proceso de encontrar con el Señor el poder, la capacidad, porque Él es el que la produce, y la realidad de esos grandes cambios. Permítame orar para que el Señor nos ayude, nos muestre esas mentiras. El Señor sí tiene esa capacidad, el enemigo no, de ver nuestro corazón, nuestra mente y de mostrarnos cuáles son de esas creencias que te han limitado por años, que inclusive vienen de tu propia familia, pero que no corresponden ahora a la nueva naturaleza, a la familia de Dios. Vamos a orar. Señor nuestro, gracias porque seguimos reconociendo que tú eres fundamentalmente nuestro agente de cambio. Señor, aquí no estamos hablando solamente de ideas o de acciones que podemos hacer como seres humanos, sino que necesitamos de tu dirección. Necesitamos que tú nos muestres qué área es la que realmente genera más problemas, en la cual tú estás más descontento. Señor, ilumina nuestra mente, tú que sí puedes conocer nuestros pensamientos, conoces nuestra historia, aún como le decías a Jeremías desde antes de nacer, ya tenías ese plan. Señor, ayúdanos a identificar cuáles son esas creencias que nos están limitando en el día de hoy para cumplir ese propósito tuyo en nuestras vidas. Y Señor, suple el poder de tu Santo Espíritu, la verdad bíblica, el verso, el pasaje, pero sobre todo en la presencia del Espíritu Santo, mostrando esa verdad bíblica para reemplazar estas creencias, Señor. Y no permitas que el enemigo siga utilizando estas creencias para destruirnos, para desanimarnos, para llenarnos de temor, de falsa culpa, etc. Señor, ayúdanos unos a otros también en ese proceso de cambio, de transformación. Nadie en esta vida, ninguno de nosotros, nadie puede cambiar solo. Gracias por esta comunidad, gracias por la posibilidad de tener amigos, un grupo, para poder hablar de estas cosas, Señor. Permite que tu sabiduría también y tu Santo Espíritu nos habla a través de otros. Y Señor, tal vez
la principal idea limitante en este momento que debemos dejar, tal vez está en algunas personas que dicen, no, yo no estoy para esas cosas espirituales, yo no estoy para eso de la vida cristiana, eso al fin de cuentas es algo que es impuesto socialmente, etcétera, etcétera. Yo no soy una persona espiritual, yo no creo que pueda servir para vida, no sé. O tal vez hayas hecho cosas en tu pasado que dicen, no, yo no creo que yo pueda ahora tener una nueva vida. Y no es así. No porque yo lo diga, sino porque la palabra de Dios lo dice y Jesús vino para eso. Para cambiar esa realidad a la cual ningún ser humano puede huir, que es la realidad del pecado, de estar apartados de Dios, de la muerte. Y Jesús en la cruz y en la resurrección hizo todo para darnos un nuevo potencial. Tal vez es el momento de decir, desecho esas ideas que tengo acerca de la fe, de la religión, de las iglesias, y me abro a que tú, Jesús, me muestres la verdad de quién eres tú. Señor Jesús, he estado apartado de ti, no entiendo muchas de las cosas, no creo en ninguna religión, en ninguna iglesia, tal vez me siento muy ajeno a esas realidades. He visto cosas que no muestran lo auténtico que puede ser un cambio de una persona, por eso no creo. Pero hoy reconozco que esa no es la última verdad, es mi verdad. Por eso te pido con fe, que también es una realidad, que acepto tu obra en la cruz, acepto tu verdad, te pido que perdones mi pecado, perdones todas esas ideas que he estado construyendo en mi vida y te permito que entres a mi vida, a toda mi vida, y la cambies y me muestres en realidad quién eres tú, Jesús, y cómo vivir una vida de acuerdo a tus principios. Eso es posible por tu obrar en la cruz y lo reconozco. No sé cómo exactamente, pero te pongo mi vida en tus manos. En tu nombre orado, dándote gracias. Amén y amén. Espero que si has hecho esta última oración, tal vez hables con alguien que está relacionado con la Iglesia de la Colina, que te pueda explicar, te pueda decir qué viene a continuación, cómo empezar a leer tu Biblia, a hablar con Jesús, en fin, las cosas básicas pero importantes en la fe cristiana. Que el Señor nos bendiga a todos, que nos permita esta semana identificar esas creencias que nos limitan, pero sobre todo que podamos descubrir muchas de esas verdades que nos liberan a todos. Que el Señor les bendiga, que tengan un excelente día de domingo. Las relaciones son base fundamental de nuestra iglesia. Por eso te animamos para que estés conectado con los distintos grupos afines y hemos dispuesto un canal a través de nuestro número de WhatsApp para estar en constante comunicación. Hemos actualizado ese número. Ese número es 301-628-3188. Te lo repito, 301-628-3188. Escríbenos al número para que te tengamos en los contactos de la iglesia y puedas ser parte de las listas de difusión. Esperamos que tengas una excelente semana y que estés muy bien.